buenas tardes, 2:01 p.m. Está en sintonía del Circuito Nacional Radio Venezuela News, 104.9 FM, nuestro dial en Caracas. También estamos en Táchira, en el sur del lago de Maracaibo, en Aragua, en Anzoátegui, en el estado de Monagas, en la ciudad de Maturín, Trujillo Portuguesa, Barinas, Apure y en Nueva Esparta. Reiteramos, en Caracas, 104.9 FM. Este es el espacio en Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Espacio que dedicamos para la revisión en profundidad y en análisis de los eventos de interés de la actualidad internacional, bastante compleja, bastante dinámica y que requiere de una visión profunda, de distintos ángulos y sobre todo en contexto. Vamos a compartir con ustedes mis puntos de contacto en las redes sociales. En TikTok me puedes conseguir como @soyarellán, en Instagram como Soy Carlos Arellán y en Telegram, tengo canal de Telegram, Soy Carlos Arellán. Como hemos acostumbrado en las dinámicas de este espacio radial, revisamos información con invitados especiales. Tenemos ya prevenido vía telefónica al internacionalista Francisco González, a quien volvemos a dar la bienvenida a este espacio. Ya lo hemos tenido en otra oportunidad y en esta parte para revisar con él el impacto, las perspectivas que plantea lo que fue recientemente la llamada que hiciera el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Eso fue este lunes, conversaron por un poco más de 2 horas. Se dice que ninguno de los dos quiso trancar primero la llamada, que fue muy amena, muy constructiva. Hablaron de diversos temas. Entre ellos trascendió las propuestas que se plantean en la mesa para buscar una solución negociada al conflicto en Ucrania. Damos la bienvenida a Francisco. ¿Cómo está, Francisco? Hola, buenas tardes, Arellán. Gracias por la invitación a tu programa y bueno, a toda la audiencia que está conectada y por vía de redes, pues. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, Francisco. Bueno, Francisco, te quería preguntar sobre ¿qué balance, qué sensaciones te deja esta llamada que hiciera Donald Trump al presidente Vladimir Putin para hablar sobre diversos temas, pero que haya trascendido justamente lo relativo a una solución negociada al conflicto en Ucrania? ¿Qué sensación te deja este interés bastante marcado por parte de Trump de buscar de solucionar esta crisis? Sí, bueno, primero que nada hay que ver un poco el contexto para que se entienda un poco por qué ocurrió el hecho como tal, ¿no? Hay que ver que hace unos días atrás Putin daba unas declaraciones justo luego del marco de la celebración del 80 aniversario de la batalla inmortal, ¿no? El triunfo del ejército rojo sobre el ejército alemán allá en Berlín, que acabó con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo que eran los aliados, ¿no? Rusia a la cabeza, pero también otros ejércitos de Europa y Estados Unidos, pero siempre Rusia a la cabeza. Y en el marco de esa celebración, que fue una celebración connotada allí en Moscú, pues, posteriormente vimos esta situación en la cual, como una especie de competencia que se estaba dando, ya que el mismo Trump había declarado, pues, en uno de su red Cruz Social, en otro espacio, el hecho de que también Estados Unidos celebraba ese día la batalla, pues, que ellos habían llevado adelante como un triunfo que había tenido también en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. Esto se ve en el marco de un viaje que hubo de, digamos, algunos líderes europeos. Estaba el actual líder alemán, Friedrich Merz, estaba el de Inglaterra, estaba Macron, Francia, y estaban estos líderes europeos que estaban en Kiev buscando de alguna manera, pues, presionar a Rusia para que se diera una especie de cese al fuego en un marco que ellos daban como de 30 días, ¿no? Eso es lo que estaba pasando en ese momento, Arellán. Entonces, ¿qué pasa? Putin da unas declaraciones, recuerdo que fueron bastante tarde noche allá en Moscú, como a medianoche, todavía en el marco de las celebraciones que se llevan a cabo, que fueron muy contundentes, distintos ejércitos aliados de Rusia, líderes internacionales, entre esos estuvo el presidente Maduro allá también, su delegación. Y en el marco de toda esa dinámica, pues, se da estas presiones por parte de estos presidentes, líderes europeos allá que fueron a visitar
a Kiev, allí a Zelensky, y se dan esas presiones pues para lograr una especie de acuerdo, de sentarse a negociar, pero en el marco de las posibilidades, las sanciones inminentes que decían ellos allí. Putin da estas declaraciones en una rueda de prensa bastante nocturna y allí respondía de alguna manera. Putin decía en esta rueda de prensa que daba a entender que no había una intimidación por parte de estas personas que estaban haciendo eso, sino que al contrario, él le proponía a través de Estambul como mediador, Recep Tayyip Erdogan, ¿sí?, que Turquía fuera como una especie de mediador para sentar a las dos partes, que empezaran como de nuevo, como un reseteo desde cero, estas negociaciones entre él directamente con Zelensky, ¿no? Un paréntesis aquí, Francisco, sería como una escalada de propuestas. La presión de Europa de aceptar, de que Rusia tenía que aceptar un cese al fuego de manera incondicional si no se exponía a sanciones, y Rusia ripostó, bueno, vamos a una negociación con Turquía como mediador y retomamos los documentos que se suscribieron en Estambul en el 2022, pero esto bajo unas nuevas condiciones, ¿no? Claro, exacto. Lo que proponía allí Putin, pues, obvio, también hay que ver que la alianza Rusia-Turquía es mucho mayor que si habla de Rusia-Alemania. Esa alianza no ocurre en este momento. Hay la ruptura de relaciones, hay sanciones, rupturas de acuerdos comerciales. Entonces, la situación con un país como Alemania, pues, es bastante complicada. Y en el marco de esas renegociaciones, pues, Putin hace esta contrapropuesta, ¿no? Es como una contrapropuesta que hace, retomar el 2022 en Estambul, en la cual se hablaba de esta posibilidad de cese al fuego, un cese al fuego incondicional, no con una fecha. Es que le ibas a dar un mes a Rusia para negociar un cese al fuego, y si no lo hacías, entonces te caían a sanciones. Es decir, hacer un acuerdo con una especie de pistola en la cabeza, ¿no? Eso no lo aceptaba Putin, y pues por eso Putin hablaba de que no había intimidación por parte de esos socios que estaban hablando allí, ¿no? Estados Unidos también estaba en ese acuerdo, porque recordemos que Estados Unidos siempre ha jugado dos puntas, juega aquí, juega allá. Y ellos nombraban, si bien no estuvo Trump allí, en Kiev, en este momento, lo cierto es que Friedrich Merz de Alemania y el mismo Macron hablaban que eso estaba en los acuerdos, que ellos habían hablado con Trump, y por eso esas presiones tenían como cierta legitimidad ante Estados Unidos. O sea que Estados Unidos también iba a sancionar allí a Moscú, sobre todo, ¿no? También hablaban de Zelensky, pero hablaban sobre todo era de Putin. Entonces pasaron los días y se dieron en el marco de la posibilidad de esos acuerdos, ahora sí, las reuniones que se dieron entre las dos comisiones. Y si bien por parte de Ucrania, que fue a la delegación que fue allí a Estambul, estuvo el mismo Zelensky, hablaban del nivel, que el nivel no era el mejor, ¿no? El nivel de la delegación rusa, por ejemplo. Lo cierto es que cuando vemos a la delegación que se dio en el 2022, es la misma prácticamente. El jefe de la delegación de 2022 en Estambul es la misma persona que está ahora, Víctor Medvedev, que estaba en el año 2022. Entonces, como una recapitulación del 2022, una forma de decir, se detuvo en aquel momento, vamos a continuarlo con los mismos operadores de la comisión rusa en su momento. Claro, entonces era una continuidad, por decirlo así, de lo que había ocurrido de estas negociaciones o sentadas, ¿no? Unos acuerdos, conversaciones del año 2022. Entonces que la delegación de este año era tan legítima como la del año 2022. Eso era lo real. Pero la delegación fue muy atacada, fue atacada por Zelensky. Viste que Zelensky dio una rueda de prensa públicamente, atacó con mucha contundencia a la delegación rusa, porque bueno, él decía que no estaba Putin allí, o la France no fue. En fin, la delegación estuvo, al final sí se sentaron las dos delegaciones, y ahora, en este momento, pues, como bien tú estás preguntando, se dan estas declaraciones de tanto del lado de Trump como el de Putin, de lo que hablaron un poco en esa llamada telefónica de las 2 horas. Era bueno primero sentar este preámbulo para llegar al punto en que estamos, ¿no? Porque si no, uno queda así como quedan como muchos huecos en las apreciaciones sobre la cuestión, ¿no? Exacto, entonces, es un contexto, una vuelta que hay que hacer para justamente caer porque estos dos actores internacionales hablan vía telefónica y por qué hablan lo que hablaron. Entre esos temas, la resolución del conflicto
en Ucrania, pero a ti como internacionalista, como analista, ¿qué sensación te deja esa conversación? ¿Marca un avance o, como he podido llegar a escuchar en algunos análisis de creadores de contenido en YouTube que hablan que fue un empate a cero, en donde, bueno, Rusia sigue colocando cuál es su condición? Mira, a ver, primero, para llegar al punto de la llamada, hay que retrotraernos a la elección del año pasado de Estados Unidos. Sin entender que hubo una elección y un cambio de gobierno en Estados Unidos, no pudiera haber esta llamada de estos días entre Putin y Trump. En principio, porque Estados Unidos el año pasado, cuando estaba la época Biden, sí, la administración de Biden, era imposible llegar a este punto. Es decir, una de las propuestas de Trump dentro de su campaña, ¿no? Dentro de su campaña, si nos centramos al tema internacional, era el hecho de acabar con la guerra a primera hora de estar allí. Bueno, ahora Trump ha cambiado eso y dice que, bueno, la primera situación para que eso ocurra tiene que darse entre un encuentro real entre Zelensky y Putin, ¿no? Pero bueno, está poniendo fuerzas para que eso ocurra, porque antes no ocurría, era la verdad. Estados Unidos estaba más centrado en la posibilidad de que siguiese esa guerra, es lo que uno percibía en ese momento, ¿no? El año pasado, y los demócratas pues apoyaban ciegamente a Ucrania, le daban mucho dinero. Se habla de más de 200.000 millones por parte del Senado y del gobierno de Estados Unidos en aquella época, que fueron dados de manera paulatina. Estados Unidos es uno de los países que más dinero dio en apoyo a Ucrania, sí, en esos años, a partir de la guerra, pues, entre ambos países, bueno, y sus aliados, obviamente. Entonces, esa visión cambió radicalmente con la llegada de Trump al poder. Hay que decirlo, Arellán, porque entre Trump y Putin, si bien ha habido diferencias a lo largo de la historia de los años recientes, durante el primer gobierno de Trump, por ejemplo, lo cierto es que ha habido mayores empatías. Han sido socios dentro de ciertas discordias, pero han sido socios, es lo real, ¿no? Y se entienden mejor que el hecho de los demócratas, ¿no? Al menos hablan telefónicamente, lo cual, como ya lo venía planteando, era impensable durante la era de Biden, en donde prácticamente todos los puentes o canales de comunicación estaban limitados, anulados o descartados por parte de Washington, que ha instrumentalizado a Ucrania como un ariete para la confrontación indirecta contra Rusia. Sí, después de la llamada telefónica, Putin mencionó que, si bien fue una llamada constructiva, en donde estarían dispuestos a acordar un memorándum hacia un posible acuerdo de paz y también hablar de un muy probable tregua bajo ciertas condiciones, remarcó, dejó de forma muy breve pero contundente, que la condición sine qua non para terminar con el conflicto es eliminar las causas estructurales y profundas que originaron la operación especial. Te pregunto, ¿cuáles son esas condiciones profundas que deben ser eliminadas y que plantea Rusia de manera inexorable, de manera inamovible en esta conversación? Los territorios de las áreas del oriente de Ucrania, donde habitan los ciudadanos rusos o prorrusos, y habla ruso, rusófonos. Lugansk, Donetsk, Gerson y Zaporilla. Si vemos un mapa del oriente de Ucrania, va desde arriba Lugansk, Donetsk, Zaporilla, hasta abajo, incluso se conecta, si vemos al final del mapa que conecta ahí con el Mar Negro, y allí estaría Crimea. Entonces, toda esta franja oriental prácticamente es un área que ya no es discutible dentro de las negociaciones para Rusia. Porque es que no es que Rusia haya llegado a invadir allí a esta zona, Arellán. Lo cierto es que es la solicitud de apoyo por parte de los sectores prorrusos que viven allí, en esta zona del país, y que se sentían, la primera invasión que se da realmente es el ejército de Kiev hacia ese sector. Fueron para allá a los separatistas de esa zona a tratar de imponerles una visión unilateral europeísta desde Kiev. Esa es la versión real que se daba allí, pues, porque Ucrania, un país de aproximadamente 600.000 kilómetros, por allí un poco más de la mitad de Venezuela, 40 millones de personas, es un país como que son dos países en uno. Un sector muy proeuropeísta que quiere estar en la Unión Europea, que solicitó la adhesión a la Unión Europea hace unos años, que no se la han dado, por cierto, ¿sí? Allí está la versión donde está el gobierno de Zelensky, que son los ultranacionalistas estos que se habla, ¿no? Los pronazis que hay allí, y la versión hacia el oriente, que es la versión más prorrusa.
Entonces vemos un país que está prácticamente dividido en dos facciones. Y esa sección donde está el sector prorruso, pues fue el que fue invadido en principio por el ejército de Kiev, el ejército de Zelensky. Esa es la realidad. Se dan toda esa batalla. La batalla esta no comenzó ahorita, Arellán, cuando la operación militar de Rusia. En febrero de 2022. Claro, esto comenzó fue en el 2014 y 2015, desde la época del tema de Crimea, ¿no? Y posteriormente esas batallas en Donetsk, en todos estos sectores, ya estaban allí. Ellos pidieron ayuda de Rusia y también se dieron estos referéndums en aquella época, ¿te acuerdas? Cuando se dan los referéndums los ganan los prorrusos. Por eso es que ellos le solicitaron a la Federación Rusa apoyo para tachar la invasión por parte de Kiev. O al revés. Lo que pasa es que las narrativas en esto son muy complejas, ¿no? Y también hay que mencionar Rusia, los acuerdos de Minsk, claro, en los cuales estaban planteados de esa época. Los cuales estaban planteados alguna especie de autonomía, protección a las comunidades de habla rusa o rusoparlantes al este de Ucrania, pero que fueron luego desestimados por el régimen de Kiev y todo Occidente, que apoyaron o estuvieron como veedores de este acuerdo, justamente como mecanismos para engañar a Rusia, para ganar tiempo y armar a Ucrania para lo que indefectiblemente iba a ser este conflicto. También te quiero preguntar, Francisco, sobre la postura inexorable, inamovible, reciente de la Unión Europea, la parte más belicosa dentro de esta confrontación, en donde exige como una condición para avanzar en algún tipo de diálogo con Rusia, un alto al fuego de 30 días. ¿Por qué un alto al fuego y no un acuerdo de paz? ¿Y por qué 30 días y no 90, 60 o 15 días? 30 días, Arellán, porque ellos están buscando presionar a Rusia y amenazándolos con sanciones. Dicen unas sanciones infinitas, un montón de sanciones. En estas declaraciones, justo después de la llamada, Trump dijo en una locución que estaba allí, una pregunta que le hacían los periodistas, y le decía el periodista que por qué entonces, qué había pasado con las sanciones, que no se habían aplicado, y dice, pero si necesitamos llegar a algunos acuerdos, y mientras eso no ocurra, pues si aplico sanciones las cosas pueden empeorar o ponerse mucho peor. Entonces Trump, en lo que uno percibe allí, es que no está de acuerdo con que se le impongan sanciones en el corto plazo, amenazando a Moscú para llegar a unas negociaciones impuestas. Pues. Lo que se está buscando es de verdad ir a un cese al fuego, pero que sea duradero. Por lo menos en eso sí difiere con los europeos, ¿no? Esas son las cosas extrañas un poco de la dinámica internacional, ¿no? Trump es un tipo que conocemos que en algunos sectores más bien ha sido guerrerista, por ejemplo, con Venezuela en el año 2019, pero en este caso no lo es con Rusia, pues, con la propuesta que se está haciendo allí a presión por parte de la Unión Europea, ¿no? Pero tampoco los resultados de Rusia en Ucrania le dan para ser muy guerrerista, tomando en cuenta que Washington, mejor que nosotros, debe estar súper enterado de cuál es la situación real del conflicto en el terreno, en donde se decanta más hacia los resultados favorables a Rusia y no hacia Ucrania y todo el esfuerzo de guerra por parte de la OTAN, que por debajo, de manera directa o soterrada, apoya o mantiene el esfuerzo de guerra de Ucrania. Mira, esto se parece mucho a la Segunda Guerra Mundial, es lo mismo de las narrativas, lo que hablaba hace rato. Es decir, cuando conversamos hace rato de que en la Segunda Guerra Mundial, viste que Estados Unidos vende el mundo que ellos liberaron a Europa, y resulta que fueron los rusos. Bueno, si ahora Putin, como bien tú bien dices, que están ganando la batalla los rusos allí, y la gente quiere que sea así, la gente que vive allí, que es lo importante, ¿no? Las poblaciones de allí, que sea así, que sean un país ya cercano a Rusia, ¿no? Y lo cierto es que en estas narrativas, seguramente, claro, Estados Unidos mantiene informaciones de cómo va el tema de la batalla, y por supuesto que Kiev está perdiendo, seguramente también quiere quedar en el botín de que ellos lograron este triunfo y este cese al fuego o esa rendición de Ucrania, ¿no? Lo que pasó es un poco en el 45, cuando Estados Unidos vende al mundo posteriormente, ellos fueron los triunfadores y realmente fue Moscú. Lo cierto es que Moscú está ganando, Ucrania está perdiendo y ahora, bueno, en las negociaciones muchos quieren hacerse ver como que fueron los salvadores de la paz, ¿no? La paz, Trump se quiere erigir como el nuevo pacificador del mundo, ¿no? En este momento, sí. Pero una visión bastante contradictoria, porque mientras le horroriza los efectos de la guerra en Ucrania, la devastación, la muerte de personas, parece que ignora, subestima o le vale igual lo que hace Israel, su aliado, su protectorado en Oriente Medio contra los palestinos en Gaza. Ahí vemos la versión es al revés, ¿no? Lamentable, además, ¿no? Lamentamos mucho que esto esté pasando. Pero es un poco al revés, porque el año pasado, por ejemplo, en el gobierno de Biden tenía unas tremendas contradicciones
con Netanyahu y su partido Likud y la extrema derecha de Israel por el tema de Gaza, y ahora más bien Trump parece que está más proclive a lo que está pasando. Entonces ahí también la versión cambió, ahí empeoró, pues lamentablemente, pero empeoró, ¿no? En este caso concreto que está planteando, ¿sí? Nos quedan pocos minutos antes de cerrar esta primera parte del programa y esta conversación y tema contigo, Francisco González, 2:22 de la tarde, a la audiencia que está en sintonía de En Contexto Radio por la 104.9 FM, Circuito Nacional Radio, Venezuela News Radio. Te quería preguntar sobre lo que fue también la declaración de Donald Trump minutos después de esta llamada telefónica en donde dijo, esta guerra no es mía, esta no es mi guerra, si hubiese sucedido... Si no hubiese sucedido un cambio de gobierno, esto no hubiese pasado. Esto es un problema de los europeos y deben encargarse los europeos. Esto es un mensaje fatal, letal, le cae como una patada en el hígado a los europeos, quienes más bien intentan hacer todas las maniobras para dilatar este proceso y que Estados Unidos no le suelte la mano. Claro, Arellán, eso lo podemos entender en el siguiente contexto. ¿Me oye? Sí, te escuchamos. Ajá. En el siguiente contexto, hay que entender eso en lo siguiente. Cuando te hablaba hace rato el hecho del cambio de gobierno radicalmente, la versión de Estados Unidos globalista de lo que era este gobierno de Biden el año pasado, a esta versión ultranacionalista de Trump, American First, América primero. Entonces, en ese América primero los intereses de Estados Unidos van por delante. ¿Qué quiere decir esto ahora? Que Estados Unidos va a prevalecer su propio interés por encima de cualquier tipo de situaciones foráneas al país. Y en ese sentido, pues esta situación, él acusa al gobierno de Biden, en la administración anterior, viste que fue muy reiterativo en esta rueda de prensa, de que son los culpables de esto, son los que le echaron un montón de millones, miles de millones, son los culpables de la guerra, los culpables de que mueran 5.000 personas por semana allí, 5.000 jóvenes allí que se están matando unos con otros. Entonces, es como tratar de lavarse el cuero, cuando lo real es que Estados Unidos, si bien cambió la presidencia, ¿verdad?, y el gabinete de gobierno, lo cierto es que las instituciones son las mismas. La lógica preponderante de Estados Unidos es impositiva en términos globales en este momento, aunque esta versión es más pronacionalista, pues lo que te quería decir, más aguas hacia adentro, ¿no? Más centrada en la lógica interna del país. Y bueno, se quieren hacer ver como los promotores de la paz a nivel global, pero sin embargo, ha sido la OTAN, promovida por Estados Unidos, quien ha empujado hacia esa propensión hacia la guerra. La violación de los acuerdos de Minsk de 2014-2015 y la extensión de la OTAN hacia el este es lo que ha buscado que Rusia ha tenido que responder también a esa lógica, porque si no los tienen ahí en las puertas, los tienen en Finlandia, los tienen allí en Letonia, Lituania, Estonia, en Polonia, los tienen ahí. Son países pro OTAN. Y entonces ya cuando eso Putin se ve coaccionado por la OTAN, que prácticamente la tiene a las puertas de la frontera, bueno, de alguna manera también tenía que responder. Y esa es la lógica de esta geopolítica guerrerista mundial en la cual, bueno, sí, también son potencias nucleares, y eso es lo peligroso. Son potencias nucleares, Alemania es una potencia nuclear, Francia es potencia nuclear, Inglaterra, y están allí. Bueno, Inglaterra tiene mucho que ver con esto también. Estuvo allí también el primer ministro de Inglaterra allí sentado en Kiev con Zelensky. Inglaterra busca promover también esta situación guerrerista porque vende armas hacia el este de Europa, ¿no? Es un país que provee de muchas armas, de créditos de armas, y también a Kiev para licuar ese dinero que antes le daban Estados Unidos y comprar esas armas. Es como un circuito, ¿no?, donde van comprando, lavando el dinero de Estados Unidos, de los contribuyentes estadounidenses para comprar armas, y así van promoviendo también a la OTAN a nivel global, ¿no? Esto es una locura guerrerista a nivel global, lo que pasa allí, ¿no? Una locura, una situación compleja, pero que hay que conversar siempre en profundidad, y tomando en cuenta siempre los elementos contextuales para poder entender con mejor y mayor perspectiva estos conflictos que se tornan complejos, y hay narrativas también que la quieren complejizar y desorientarnos del sentido de hacia dónde van este tipo de situaciones en el tablero geopolítico. Francisco González, muchísimas gracias por acompañarnos, por ofrecernos tu perspectiva sobre este tema. Agradecido siempre por tu amable disponibilidad. ¿Algún comentario al cierre? Bueno, sí, mira, Arellán, nosotros siempre nos hemos, con la diplomacia de paz bolivariana, de paz bolivariana de Venezuela, siempre se ha buscado la paz.
Venezuela ha sido un factor de equilibrio a nivel global. Yo creo que en este momento es relevante esa situación en la cual, bueno, se recibió con mucha potencia allí al presidente Maduro allá en Kiev, en Moscú, en las recientes celebraciones, y eso también de alguna manera molesta al régimen de Kiev de Zelensky, porque bueno, Zelensky también tiene una visión anti-venezolana en este momento, eso es lo real, pues. Y yo creo que ha sido determinante de alguna manera el equilibrio que propone países como Venezuela, países como China, para llegar a la paz. Y yo creo que a la larga eso va a ocurrir, sin embargo, bueno, esperemos que sea lo más pronto posible, y si Trump incide para que eso ocurra de buena manera, bueno, bienvenido sea la situación, pero que también lo hagan en Gaza, ¿no? Que no jueguen a la doble moral en ese sentido, ¿no? Bueno, pero que es parte del formato y los estándares con los cuales se despliega en el ámbito internacional los líderes del occidente global. Muchísimas gracias, Francisco González, 2:27 de la tarde, está en sintonía de Venezuela News Radio, 104.9 FM, y en Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano, con la revisión de temas de interés y de la actualidad internacional, uno de ellos lo que fue la conversación vía telefónica sostenida este lunes entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin. Una llamada en donde siempre es importante el orden, quién llama a quién, y todo indica que fue Donald Trump quien llamó a Vladimir Putin, y lo cual sería una señal de quién está más necesitado, quién está más urgido de una solución del conflicto en Ucrania. ¿Quién lleva la delantera? ¿Quién está rezagado? Rusia lleva la ventaja, Rusia pone sus condiciones, Rusia ha dicho cuáles son las características de un acuerdo en la mesa para resolver y dar por terminada la crisis en Ucrania, de una guerra que Donald Trump insiste que no es de él, que fue de la administración de Biden, pero hay analistas como Scott Ritter, ex analista de inteligencia de los Estados Unidos, quien indica que es todo lo contrario. Esta es una guerra creada por Trump durante su primera administración, quien armó a Ucrania, quien fue alimentando toda esta narrativa rusófoba, toda esta dirigencia antirrusa en Ucrania, que bueno, luego la toma Biden, pero esto no es un tema de Biden o Trump, sino de la política institucional de los Estados Unidos. Independientemente de quién sea el dirigente de la Casa Blanca, la guerra y los intereses geopolíticos, la preservación de sus intereses hegemónicos es una línea, un eje que une a todas las administraciones en los Estados Unidos. 2:29 de la tarde, corresponde hacer nuestra primera pausa. En minutos estamos de vuelta y vamos a seguir revisando otras informaciones de interés y de la actualidad internacional. 2:36 de la tarde, estamos de vuelta con En Contexto Radio por Venezuela News Radio, Circuito Nacional, a través de la 104.9 FM acá en Caracas. Les habla este servidor Carlos Arellán Solórzano. Antes de la pausa musical estábamos conversando con Francisco González, internacionalista, lo relativo a lo que fue la llamada telefónica sostenida por los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y Vladimir Putin, de Rusia. Sobre este tema también hay un material disponible, bueno, va a estar disponible mañana en el canal de YouTube de la agencia Venezuela News, en el espacio En Contexto Con, que desarrollo también para la agencia web de Venezuela News, y es una conversación con el analista internacional, director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Antonio Aguilar. La invitación es para que a partir de mañana, este jueves, a las 5 de la tarde, se postea esta publicación y pueda seguirla, pueda compartirla, dejar sus comentarios, darle también el like y bueno, compartirle unos adelantos de esta conversación, en donde Juan Antonio Aguilar considera que parte de esta llamada telefónica de Donald Trump a Vladimir Putin es todo un esfuerzo por parte de los Estados Unidos para ir marcando una retirada escenificada, para dejarle el conflicto a la Unión Europea. Se le llaman ahora los apoderados del conflicto, sería la Unión Europea. También menciona la situación delicada que pasa por el frente de combate Ucrania con respecto a Rusia en este conflicto. Menciona un dato interesante, que las tropas de Ucrania disponibles en la guerra contra Rusia son de 800.000 efectivos de tropa. Habla de un dato dramático de pérdidas diarias, de bajas de 50.000 soldados. No todos son bajas
muertes, sino hay heridos, hay lesionados, hay desaparecidos, prisioneros, pero una cantidad que engloba en promedio esa cantidad y que marca un desgaste, un socavamiento dramático de las capacidades militares de Ucrania, en las cuales trata de resolver con reclutamientos forzados, pero a marchas forzadas logra reclutar a unos 30.000 efectivos, quedando un déficit de unos 20.000, unos números, una matemática bastante macabra, pero que da cuenta de la situación en el frente. Este y otros temas los desarrollamos en esa conversación con Juan Antonio Aguilar, un avesado, un analista y también muy agudo en sus apreciaciones. Lo va a tener por Venezuela News, la agencia. Revisamos a esta hora otras informaciones de la actualidad internacional. Una de ellas sucedió en la jornada de hoy, que fue el ataque que realizaran soldados del régimen sionista de Israel a un grupo de diplomáticos europeos que visitaban un campo de refugiados en Jenin, esto en Cisjordania. Los ministros de Asuntos Exteriores de varios países han convocado a los embajadores israelíes para que expliquen los disparos, así lo han dicho, intolerables contra embajadores y cónsules en Cisjordania. La comunidad internacional ya ha empezado a responder al ataque israelí contra una delegación de diplomáticos extranjeros en Cisjordania que tuvo lugar en esta jornada. Soldados del país hebreo, dice la nota de RT, abrieron fuego intenso contra los embajadores y cónsules de varios países que visitaban el campo de refugiados de Jenin. El incidente no causó víctimas ni heridos. Según las fuerzas de defensa de Israel, que son las fuerzas militares del régimen sionista, régimen genocida, infanticida de Israel, sus miembros realizaron disparos de advertencia porque la delegación diplomática se desvió de la ruta aprobada. Un episodio más que revela la catadura del régimen de Israel, que no obedece, que no tiene consideración, contemplación con las leyes internacionales, con la investidura de funcionarios diplomáticos y actúa con ellos como lo hace en parte con la población civil indefensa de Palestina. Se sienten con tal impunidad que hacen esto, reciben algún tipo de declaración ofuscada por parte de Europa, pero luego no sucede nada. Tras conocerse lo ocurrido, el gobierno de España ha convocado al representante de la Embajada de Israel en Madrid. Según detalló la prensa local, en el grupo atacado había un representante español. Dijo el canciller de España: exigimos claridad y responsabilidades, y tildó de intolerables los disparos y agregó que los funcionarios afectados tienen todo su respaldo, el respaldo de Madrid. Seguimos con la reacción del ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, quien también condenó las acciones de las fuerzas de Tel Aviv. Una visita a Jenin de uno de nuestros diplomáticos fue tiroteado por soldados israelíes. Esto es inaceptable. Repiten la misma: intolerable, inaceptable. Se convocará al embajador israelí para que explique dichas acciones, dijo el canciller francés en este mensaje de X. Pleno apoyo a nuestros agentes sobre el terreno y a su extraordinaria labor en condiciones difíciles. Si ellos la tienen difíciles, imagínense los civiles palestinos. Casi toda la población viviendo en condición de desplazados forzados, más de 53.000 fallecidos, se habla de 200.000 víctimas entre fallecidos, lesionados, desaparecidos, heridos, y sin contar las personas que están expuestas a sufrir situaciones de salud agudizadas por un hambre inducida por el bloqueo de alimentos a la franja de Gaza, al tiempo que se le impide a los gazatíes buscar medios de subsistencia como la pesca, teniendo en cuenta que son una zona costera. Se les prohíbe pescar a unos metros con respecto al nivel, con respecto a la orilla. Se les veta la capacidad de poder buscar sus propios medios de alimentación. Imagínense, quién sabe más de condiciones difíciles y estos diplomáticos que, a pesar de todas las barbaridades que ha cometido Israel, Europa no ha sido lo suficientemente valiente para tomar una decisión mucho más contundente con respecto al genocidio. Pasamos a otro tema, en este caso en Argentina, en donde una encuesta dice que el 70% de los consultados considera que la situación económica del país es mala o muy mala, pero este número
parece que no afecta tanto la valoración que tienen sobre el gobierno de Javier Milei. La nota de RT también dice que una nueva encuesta nacional en Argentina revela que pese al descontento generalizado con la situación económica, una amplia mayoría responsabiliza al peronismo por la crisis actual, no al gobierno de Javier Milei, sino al peronismo. Ese dato supone una muy buena noticia para el presidente Javier Milei, esto de cara a las elecciones legislativas de octubre. También viene de apuntarse un importante logro electoral en la ciudad de Buenos Aires. Gana en buena parte de los cantones en donde se estaba dirimiendo una elección de medio término para renovar la mitad del Parlamento local y dar traste con una hegemonía de poco más de 20 años del partido de Mauricio Macri, el PRO, y ahora de amarillo pasó a color violeta, a pintarse la provincia o la ciudad de Buenos Aires. Según un estudio de Pulso Research difundido por M-News, a pesar de que casi el 70% de los encuestados considera que la situación económica del país es mala o muy mala, el 54,3% atribuye esta crisis a las decisiones tomadas por la gestión anterior encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Continúa diciendo la nota que el sondeo abarcó 200 casos de personas mayores de 16 años en condiciones de votar y con un margen de error de más o menos 3,5%. Indica que un 34,6% responsabiliza al gobierno de Milei, mientras que un 11% no sabe o no contesta, saliendo bastante airoso Javier Milei en esta medición, a pesar de la severa situación económica en ese país. En cuanto a la evaluación de la gestión presidencial, un 47,1% de los encuestados aprueba la gestión de Milei, mientras que el 46,3% la desaprueba. Hay prácticamente una polarización, está casi que igualado, pero la tendencia tiende a favorecerlo, valga la redundancia. Respecto a las expectativas económicas, el 38,1% cree que la economía mejorará. El mismo porcentaje piensa que empeorará y un 13,7% considera que se mantendrá igual, lo cual no es menos peor. Otro dato significativo es la ausencia de un liderazgo opositor claro. Un 40,3% de los encuestados afirma que no hay o no sabe quién podría ser el principal referente para enfrentar a Milei, lo que pone al libertario en una ventaja técnica de cara a los próximos comicios. Kirchner aparece como la figura opositora con mayor reconocimiento, 24,7 puntos, seguido de Axel Kicillof, creo que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con 9,4%, y un golpeado Mauricio Macri con 5,9%. Parte de la actualidad que estamos revisando en la Argentina. 2:46 de la tarde, Jonathan, vamos a hacer una segunda pausa musical y volvemos con otras informaciones. Bien, 2:50 de la tarde, recta final de esta emisión de Contexto Radio. Les saludo a este servidor Carlos Arellán Solórzano. Repaso mi punto de contacto en las redes sociales. En TikTok me puedes conseguir como @soyarellán, en Instagram como Soy Carlos Arellán y en Telegram, canal de Telegram, Soy Carlos Arellán. Hace unos días, la semana pasada, se reunían en Beijing, China y países de la CELAC, en el cuarto foro ministerial de cancilleres, ministros de Relaciones Exteriores. También hubo presencia de varios mandatarios, entre ellos Gustavo Petro de Chile, de Colombia, como presidente pro tempore de la CELAC. Estuvo Gabriel Boric de Chile y Xi Jinping engalanando esta reunión, una reunión que abre las perspectivas de la profundización de las relaciones entre China y los países de la CELAC, una reunión que no ha caído muy bien en Washington, que tiene la perspectiva, tiene la convicción de que América Latina y el Caribe es un área natural de su espacio de influencia, el cual debe estar al margen del acercamiento con potencias extracontinentales y las cuales son adversarios de Washington. En el caso de China, país al cual se ha referido varias veces como una presencia maligna en la región. Bueno, este contexto se lo comento para leerles la siguiente nota de actualidad de RT, que
que tiene como titular las perspectivas comerciales entre China y Latinoamérica que ponen en alerta a los Estados Unidos. El país asiático es ya el principal socio mercantil de muchas naciones suramericanas y gana peso en una región históricamente dominada por la potencia norteamericana. Prácticamente la mitad de los países de Sudamérica tienen como principal socio comercial a China y el resto en una segunda posición. Hay países como Argentina que tienen como primer socio comercial no a los Estados Unidos, no a China, sino a Brasil. Brasil también tiene como primer socio comercial a China y Argentina. Caso Paraguay, su primer socio comercial es Brasil y después los Estados Unidos y China. En este aspecto, China tiene una considerable ventaja en Sudamérica y es el segundo en general en Latinoamérica y el Caribe. Continuamos leyendo la nota. El potencial que supone el incesante avance de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, sumado a un ramillete de acuerdos bilaterales de libre comercio, está abriendo las puertas a unas perspectivas comerciales y de inversión inéditas en Latinoamérica para los próximos años, esto en relación a China. La mejora de las instalaciones portuarias, de las redes logísticas y los corredores comerciales digitales suponen un avance en la conectividad de la infraestructura de la región que implica un empujón para la integración regional, aderezado con la reducción de costes del transporte y la ampliación de mercados globales. En esta parte hay que apuntar lo que fue la construcción e inauguración de la primera etapa del puerto de Chancay en Perú, el puerto de recepción de mercancías más grande en el Pacífico latinoamericano y el cual es concebido o es interpretado por los Estados Unidos como una amenaza por parte de China que supuestamente con estos mecanismos estaría intentando socavar la soberanía de países como Perú, como si Estados Unidos no lo hiciera, a través de estos mecanismos del comercio, la instrumentalización del comercio para avanzar en función de sus objetivos geoestratégicos, pintados así por Washington, que como ya decía, describe esta relación, este relacionamiento de China en América Latina como una influencia maligna. Además, los tratados de libre comercio bilaterales suscritos por las potencias o por la potencia asiática con varios países latinoamericanos están abriendo la puerta a la firma de nuevos acuerdos para establecer futuras alianzas económicas que interconecten las dos orillas del Pacífico, todo ello bajo el escrutinio de Estados Unidos, que ve cómo cede espacio a China en una zona que siempre había considerado bajo su influencia. Les invito entonces a que revisen estas informaciones relativas a esta interacción que va en crecimiento entre China y América Latina, la cual se ha visto potenciada también por esta guerra generalizada de aranceles que los Estados Unidos no solo le ha declarado a China, sino también al resto del mundo con la imposición de tarifas a las importaciones, esto de manera arbitraria, incluyendo a una isla en donde habitan pingüinos, lo cual ha generado una serie de comentarios que da cuenta de lo arbitrario, de lo excesivo de la medida de Donald Trump, que ni siquiera ha escatimado en ese detalle de imponerle aranceles a una isla donde habitan pingüinos, dejando prácticamente sin palabras a los pingüinos. Bien, 2:55 de la tarde, se nos fue el tiempo, se nos acabó, pero agradecidos por su amable sintonía, su compañía a esta hora. Gracias por escucharnos, gracias también por seguirnos por la señal en streaming, en YouTube y en las redes sociales. 2:56, gracias a Jonathan en los controles, quien ha llevado la operación, la transmisión de este espacio. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. La invitación es para que continúe con la programación que les ofrece Venezuela News. Venezuela News y la agencia Venezuela News, que nos estamos preparando para la cobertura especial de las elecciones regionales y legislativas de este domingo 25 de mayo. La invitación es a todos para que voten, para que participen y también fortalezcamos con el ejercicio del voto la democracia venezolana. Un abrazo. Y con esto concluimos otra fascinante edición de El Mundo en Contexto Radio.